Estimados compañeros, buenos días. Eh, Manuel Vargas les habla. Primero que todo, pues excusarme por la no asistencia a la reunión, pero me ha quedado muy difícil poder conseguir el permiso pertinente para poder desplazarme a Pereira. Eh, Sin embargo, pues he pensado que esta es una buena estrategia para estar con ustedes y quisiera que me permitieran la oportunidad para explicar básicamente cuál es la metodología que hemos revisado y que hemos estado estudiando para el análisis situacional para los manejos de las cuencas en los cuales estamos participando. Entonces, eh, básicamente es muy importante pues los resultados de la caracterización que estamos en este momento pues culminando en los diferentes componentes para poder consolidar el análisis situacional y la identificación de las potencialidades, las limitantes, los condicionamientos y el análisis de los conflictos por el uso y manejo de los recursos naturales del territorio. El análisis situacional que hemos venido revisando básicamente trata el método de visión compartida. Este método de visión compartida pues es un método que han trabajado algunas entidades del Estado y que nos ha parecido bueno, y estos son los componentes que contiene, ¿no? Y al mismo tiempo pues nos permite hacer unas preguntas en el tipo de componente físico-biótico, por ejemplo, y en el componente socioambiental, para poder empezar a hablar de lo que es gerencia ambiental y la perspectiva más adelante. Entonces, como ustedes lo ven, pues consta de las fortalezas, consta de las condicionantes y los conflictos por el abrochamiento, que básicamente es el análisis situacional para las cuencas. Estas preguntas pues para nosotros son valiosas desde los componentes socioambientales y físico-biótico para empezar a generar esas mismas ideas. Hay otras metodologías, ¿no? Pero pues nos parece, por ejemplo, el árbol de problemas, pero nos parece que este es un buen método, porque comparte una visión desde el punto de vista socioambiental y desde el punto de vista físico-biótico. De aquí en adelante pues me voy a dirigir básicamente solamente a lo que consta desde el punto de vista del componente biótico, que es lo que digamos deberíamos articular con los otros componentes y lo que tal vez ustedes ya en la reunión han tocado. Esta es la fuente, digamos, el mapa conceptual que trata de la síntesis de potencialidades y limitantes del Ministerio del Medio Ambiente, y este es básicamente el hilo que vamos a seguir para determinar ese análisis situacional. Entonces, primero en el análisis de potencialidades, lo que se quiere mirar es la potencialidad, que por ejemplo puede ser la abundancia de cobertura, la alta biodiversidad, etcétera, lo que está en amarillo, y las limitantes que están en rojo. Y esto es algo de lo que ya hemos avanzado. Entonces, se tiene por impacto el conflicto ambiental y algo en el contexto geográfico y social de cómo se está moviendo ese análisis, esa situación, y cuál es la potencialidad. Obviamente, para Otún es muy diferente para Risaralda, y en Otún pues las potencialidades están mucho más enmarcadas desde el punto de vista de las coberturas naturales, ¿cierto?, tanto terrestres como acuáticas, y a un nivel más detallado con ecosistemas estratégicos con bajo nivel de transformación. En Otún es un alto potencial en ese sentido, mientras que Risaralda pues tendríamos que ver que lo que es potencialidad para Otún se convierte en una debilidad para Risaralda. En el tema de análisis de limitantes y condicionamientos hemos querido colocar estas frases, que es lo que nos condiciona el documento técnico de los PONCAS en la fase diagnóstica, en donde nos dice que las limitantes y condicionamientos, generalmente desde el punto de vista biótico, hace referencia a áreas que hacen parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas,
¿sí? Porque en alguna medida esas áreas protegidas pues restringen los asentamientos humanos y el desarrollo de actividades productivas, ¿cierto? Y otro es, por ejemplo, otra limitante de condicionamiento son los ecosistemas estratégicos, dado que las condiciones de naturalidad y regulación que tienen estos servicios, estas áreas proveen o son soporte de servicios ecosistémicos en la cuenca y por supuesto limitan y restringen los asentamientos humanos o el uso de aprovechamiento de esos recursos naturales. Y el tema de los conflictos por el uso debe ir orientado a la transformación de estas coberturas naturales, ¿cierto?, expresadas a través de la vegetación remanente. Entonces, para eso, pues el índice de fragmentación, de ecología del paisaje, la tasa de cambio, el índice de ambiente crítico que más adelante va a servir como insumo para los indicadores, pues por ejemplo, nombrar especies endémicas o con alguna categoría de amenaza, se convierten en insumo, ¿cierto?, para detallar los conflictos y el manejo de los recursos naturales que están dentro de las cuencas. Para nosotros es importante que en el análisis y evaluación de los conflictos tener en cuenta estas preguntas, y es como lo vamos a, digamos, a realizar, ¿cierto? Teniendo en cuenta que los mapas resultantes de la síntesis de evaluación de conflictos es importante porque al delimitar esas áreas se pueden ver atributos que permiten establecer causas y efectos y el grado del conflicto a partir de los cuales pues se pueden definir acciones para la recuperación, ¿no?, en la fase de formulación. Entonces, cuáles son los problemas socioambientales, qué impacto genera el problema, afecta a la prestación de servicios ecosistémicos, a qué tipo de población afecta, pensando siempre desde un marco socioambiental y de un marco físico-biótico. Posteriormente, el análisis funcional, que es básicamente la conexión entre los dos anteriores y las áreas, ¿cierto?, las áreas de interés para la conservación y preservación de los recursos naturales renovables, porque son los insumos. Básicamente son análisis de funcionalidad en donde se solapan todas esas potencialidades, todos esos conflictos y todas esas amenazas, y se generan mapas y otros insumos, como por ejemplo áreas para la preservación y conservación de los servicios sociales y áreas críticas para el manejo del recurso hídrico. Eso dirigido siempre desde el punto de vista físico-biótico. El quinto paso es ya generar, a través de ese análisis situacional que finaliza con el análisis funcional, empezar el proceso de síntesis ambiental. Pero para poder empezar el proceso de síntesis ambiental se deben identificar y analizar los principales problemas y conflictos, ¿cierto?, determinar las áreas críticas y consolidar la línea base de indicadores, que son estos tres últimos cuadritos que se encuentran acá abajo. Para eso, entonces, para priorizar los problemas y conflictos, tenemos una metodología, y es la que ha seguido el IDEAM, en donde se definen los diferentes problemas que se priorizaron en el análisis funcional y de priorización, y se dan diferentes valores dependiendo de cada uno de estos aspectos, y al final se suman y se mira cuál de los problemas urge más tocar o definir dentro de la cuenca. Después de ese análisis se hace la determinación de áreas críticas, y para eso se utiliza estos aspectos que están aquí abajito, que son los que para nosotros son importantes, ¿cierto? Por ejemplo, las áreas deforestadas por quema, áreas de zonas de amenaza alta, ¿cierto? Bueno, etcétera. Y para la consolidación de la línea base de datos de indicadores, he extraído lo que compete a la parte desde el punto de vista físico-biótico, más exactamente la parte biótica o de biodiversidad, y tiene que ver con la temática de ecosistemas estratégicos. Ahí podrán ver cuál va a ser la metodología que seguiríamos desde el punto de vista del objetivo, la definición, la fórmula, las variables, las observaciones, etcétera. Y lo anterior desde el punto de vista del porcentaje y área de áreas protegidas del SINAP, ¿cierto? Y el otro es
porcentaje de áreas con otras estrategias de conservación del nivel internacional, nacional, regional, local. Son muy parecidas, pero difieren de la primera, que solamente están establecidas por el SINAP, ¿cierto? El otro, digamos, elemento es el índice del estado actual de las coberturas naturales. Ese indicador va a permitir también priorizar cuáles son los programas o cuáles son los proyectos que se deben priorizar dependiendo de los problemas que anteriormente han sido establecidos. Yo espero estar acompañándolos por Skype para los pormenores del desarrollo de la reunión, espero que Jorge Luis pues haya realizado la presentación de lo que llevamos desde el punto de vista del diagnóstico. Hay algunas cosas que debemos tocar en ese tema que Jorge Luis ya hemos dialogado anteriormente y ya conoce, para poner en evidencia con respecto a lo que tenemos que levantar en Risaralda. Agradezco la atención y si tenemos alguna pregunta, pues yo creo que por Skype ya la podemos formular. Muchas gracias.